Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Semana literalmente estamos estudiando y estamos cantando alabanzas y agradeciéndole a Dios por todo lo que hace por nosotros en nuestras vidas. Así es, porque estamos viendo la clase de Ven, sígueme de Salmos. Y aquí en la Fundación More God, en la Fundación Más Dios, tenemos 3 contenidos especiales para ustedes que tienen que ver con el Ven, sígueme, para que se preparen, para que ajusten, para que puedan compartir en sus noches de hogar. Jehová es mi pastor. Los salmos están ahí, queridos hermanos, en la clase con su servidor. Luego tenemos una clase corta también con nuestra querida Liz Posada. Y también los domingos tenemos una conversación sobre los salmos, bueno, sobre las clases de Ven, sígueme. Todos los domingos en la tarde nos encuentran aquí con nuestro querido Luis Calkin y su servidor también ahí, hablando de todo lo que tiene que ver con el Ven, sígueme y muchos otros contenidos, noticias. Anoche tuvimos la noche de hogar con Liz y Robin, así que los esperamos para que nos puedan ver, queridos hermanos, nos puedan acompañar. Bienvenidos, gracias por su compañía. Hoy 18 de agosto de 2026, estamos acá listos para empezar nuestro club de la mañana. Un mensaje, una delicia, queridos hermanos. Pero antes quiero saludar a algunas personas por acá. Quiero saludar a Delmar. Gracias, Delmar, por tu saludo. Alicia Álvarez. Gracias, Alicia. Lucy Mirella. Un abrazo, Lucy Mirella. Desde Chillán, Chile. Siempre que leo eso me parece hermoso. Yasmín Palomares Acosta. Desde Tijuana, México. Nos saluda. Por aquí también tengo a Fabricio que nos saluda. Mirna Bravo. Me da un saludo también. Gracias Mirna, un abrazo. Gracias por ese saludo tan bonito. Lucila R, un abrazo para ti. Tan bonitos. Ustedes con esos saludos me conmueven muchísimo, queridos hermanos y hermanas. Muchos saludos. Ahorita voy a leer a otras personas si el tiempo nos da. Quiero recordarles, hoy en la noche vamos a iniciar la transmisión de un programa muy bonito. Espero que estén pendientes en la noche. Se los había prometido para la semana pasada, pero no pudimos. Corrimos, pero no pudimos. El programa se llama Lo que no te han enseñado o lo que no te enseñaron de las Escrituras. Y vamos a tratar temas bien interesantes que a veces pasamos por alto. Vamos a tratarlos ahí en ese programa. Así que esta noche no se lo pierdan. Lo que no te han enseñado de las Escrituras o lo que no te enseñaron de las Escrituras. Espero que les pueda gustar y mañana pues espero ver sus comentarios, queridos hermanos y hermanas.
Por ahora, si ustedes me lo permiten, pues quiero empezar este club de la mañana con una oración, como es debido. Con su permiso, voy a ofrecerla en unión a todos ustedes. Bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos por este hermoso día de vida que nos das. Gracias por todas tus bendiciones. Permítenos, Padre Celestial, danos la fuerza para que tengamos la capacidad celestial de superar todo lo malo de este mundo, incluso esos deseos de pecar profundos que hay en nuestro corazón. Bendícenos para que podamos ser libres de eso, aún de las manchas demoledoras y tristes que ha dejado el pecado en nuestra vida. Ayúdanos, Padre Celestial, para ser más semejantes a ti y a tu Hijo Jesucristo. Agradecemos por la expiación infinita de nuestro Salvador, por tu amor que diste a tu Hijo por nosotros. Gracias por tu condescendencia, por tu compasión, que nos permite salvar ese gran abismo que hay entre nosotros y tú, y nos permite volver a tu presencia. Gracias, Padre Celestial, por tanto, tanto amor que nos prodigas, que nos ofreces, que no ocultas para nosotros, tus hijos. Te rogamos con humildad en este día que bendigas a nuestras familias, con alimento, techo, vestido, con salud. Permite que el fruto de nuestro trabajo se vea reflejado en lo que necesitamos en esta tierra. No permitas que ningún miembro de este club de la mañana, así sea que lo vean diferido o en vivo, pase por aflicciones que no pueda superar. Bendícenos a todos, Padre. Bendice a nuestros hermanos que están afligidos con los terremotos que han pasado últimamente, tanto en Colombia, en Venezuela, incluso en España, en Tailandia, en Indonesia. Por favor, socórrenos a todos. Necesitamos tanto de ti. Nuestra existencia es tan frágil que sin ti es difícil que la podamos vivir. Bendice a nuestro profeta, el presidente Dali Nachot. Testificamos de él, de todos los apóstoles y profetas, de las autoridades generales, de nuestros obispos y presidentes de estaca que nos guían, nos ayudan a seguir adelante. Gracias por darnos tu espíritu en esta mañana. Gracias por los misioneros, por los obreros del templo, de cada templo en cada lugar del mundo. Permite que muy a menudo vayamos a tu santa casa y nos reunamos contigo. Es nuestra oración y nuestro ruego, y la dejamos pidiendo tu espíritu en esta mañana, en el sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarme en la oración, gracias por estar conmigo aquí en este Club de la Mañana. Qué bendición es poder contar con ustedes. Antes de empezar, quiero pedirles de todo corazón que nos ayuden a difundir
este evangelio, el evangelio de Jesucristo, del que todos compartimos. Son las 8:10 de la mañana, queridos hermanos y hermanas. Quiero hacerles esta invitación, dejen un like, un corazón los que están en Facebook, un comentario. Hagan que estos mensajes, de esas maneras tan sencillas de su parte, puedan llegar a otras personas. Un like o un comentario, hermanos, eso es fabuloso para nosotros. Es como si ustedes multiplicaran esto por 100. Gracias por invitar a otros también a que vengan al club, a que nos acompañen. Muchas personas que todos los días amanecen y no saben que estamos aquí reunidos 500, 1000 hermanos todos los días viendo estos contenidos. Bueno, invitémoslos, digámosles, hermanos, miren, les invito a los hermanos de mi barrio, a los hermanos de mi stack, al hermano que ministro, a la familia que estoy ayudando a volver a la iglesia, vean estos contenidos. Seguramente les va a servir. Yo lo hago con mi barbero, con la persona el mecánico, con la persona que encuentro y me pregunta qué hago, le comento qué hago. Y los invito de una vez, si puedes, sígame en YouTube para que vea los mensajes, no para que me siga a mí, ¿no? Sino para que conozca de Jesucristo. Así que, queridos hermanos y hermanas, espero que ustedes también nos puedan ayudar. Así como decimos aquí en esta portada, ¿sí? Ayudemos a que otros conozcan a Jesucristo, ¿sí? Que lo conozcan como nosotros lo conocemos a Él. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Voy con mi pensamiento espiritual de este día. Un pensamiento espiritual, pero antes, miren, este es el mensaje que vamos a ver hoy. Un mensaje que hemos llamado el limpio de corazón. Se llama limpio de manos y puros de corazón, del Elder Bednar. Llevamos 2 apóstoles esta semana que nos están enseñando. Nuestro club de lectura 1276. 1276 programas, hermanos. 1276 programas. Bueno, espero que el Señor nos bendiga para continuar durante mucho, mucho más tiempo. Este es mi pensamiento espiritual y espero que me dejen comentarios sobre ese pensamiento espiritual que voy a compartir hoy con ustedes, que tiene que ver con esto, con limpiar nuestro corazón, queridos hermanos. Hay momentos de la vida en los que estamos necesitados de detenernos y reconocer algo muy sencillo, pero muy profundo. Necesitamos cambiar. A mí me pasó hace como en el 2013, creo, estaba yo en una situación espiritual que creía que estaba buena, pero gracias a una actividad y a un llamamiento de la iglesia, pude darme cuenta que necesitaba cambiar. No porque Dios haya dejado de amarme, ni porque yo lo haya abandonado a Él. Precisamente necesitaba cambiar porque entendí que Dios nos ama, que Dios me ama y que yo necesitaba literalmente cambiar mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de sentir en cuanto a Él y en cuanto a la vida en general, como dicen las Escrituras. A veces pensamos en el arrepentimiento como una experiencia triste, como un castigo o como una manera de pagar por nuestros errores. Yo no tengo errores, yo no tengo pecados, ¿yo por qué tengo que arrepentirme? El arrepentimiento es para otros. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos al mundo de los que necesitan arrepentirse. Cuando comprendemos verdaderamente a Jesucristo, comprendemos algo completamente diferente. El arrepentimiento es una invitación a volver a casa y todos los días necesitamos volver a la casa de nuestro Padre Celestial. Él nos está esperando con los brazos extendidos, dándonos amor, dándonos la bienvenida. No sé cuántas veces, y esto lo digo en mi desconocimiento de lo divino y de lo celestial, cuántas veces Dios habrá estado listo, con la puerta abierta y los brazos abiertos, esperándonos, y nosotros, todavía no quiero arrepentirme. No tenemos que seguir cargando con nuestras cargas, queridos hermanos. Cuando el Señor nos está diciendo, vengan a mí, ven, sígueme. Por eso se llama así, ven, sígueme. Es como si el Señor nos dijera, déjame ayudarte con esa carga. ¿Por qué estás cargando eso solo, Walter? María, María Luisa, Miriancita, Dorita, ¿por qué están cargando eso solas?
No, no lo carguen solas. Vengan, yo les voy a ayudar. Yo estoy con ustedes. Déjenme ayudarles a comenzar de nuevo, aunque eso, hermanos y hermanas, sea todos los días. No tengamos temor. A Dios no le importa que todos los días empecemos una nueva historia. Y quizás por eso una de las preguntas más importantes que podemos hacernos no es ¿qué tan malo he sido? ¿Qué tan mala he sido en el caso de ustedes, hermanos? Más bien, la pregunta debería ser directa y profunda. ¿Qué parte de mi corazón necesita hoy la ayuda de Jesucristo? ¿Qué parte de mi ser, mi comportamiento, mi actitud, mi carácter necesita más de Jesucristo? Porque a veces nos negamos a Él como si eso fuera, hermanos, lo peor. Pero cómo me voy a poner en las manos de Jesucristo? Y vamos al médico, y vamos al psicólogo, y vamos al odontólogo, vamos al nutricionista, vamos al abogado a que defienda nuestra causa. Vamos a la ley, a la policía, a los estamentos de la ley para que nos defiendan, nos cuiden. Vamos al gobierno para que haga cumplir las normas. Pedimos aquí y allá. Y a veces no queremos pedir, aunque todos necesitamos arrepentimiento. No solamente quienes han cometido grandes pecados, todos los días. Todos los días, hermanos. Necesitamos ser más pacientes, más humildes, más generosos. Díganme si esos no son pecados, cuando somos impacientes, cuando somos tacaños, cuando somos orgullosos, esos son pecados. Cuando no le ayudamos a otras personas, cuando somos deshonestos, cuando no somos compasivos o somos desobedientes, ¿no son pecados esos también? Que deberíamos de reflexionar, entender, necesito cambiar. Por eso les decía hace un ratito, cuando empecé este pensamiento, por allá como el 2012, 2013, tuve la oportunidad de tener un llamamiento a nivel de área para encargarnos con Martica de unos asuntos aquí en Colombia. Y después de terminar esa asignación, tuve un sentimiento. ¿Cuánto me falta? Soy miembro de la iglesia desde el 89, calculen, 11 años al 2000 y al 2012, digamos, 23 años. Y me vine a dar cuenta que estaba fallando, que no estaba haciendo como Jesucristo era. Entonces, ¿para qué me servía este evangelio? Y me di cuenta, queridos hermanos, que el arrepentimiento es mucho más que dejar de hacer algo malo. Es permitir que Cristo cambie mi corazón. Si eso no está pasando, la verdad, hermanos, nuestra credencial de tengo tantos años de ser miembro de la iglesia, o yo fui obispo, o yo fui, en el caso de ustedes, hermanas, presidenta de la Sociedad de Socorro, o yo fui misionero o misionera retornada. Llegará un momento en que más bien nos va a condenar antes que salvarnos. Hay una hermosa promesa en las Escrituras. El Señor dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. Me encanta esa oración, que es de los Salmos, porque David no lo está simplemente pidiendo a Dios, no le está diciendo, ayúdame, borra esta lista de errores que tengo, quítala, ya, que no la vuelva a ver. No, queridos hermanos, lo que está pidiendo es algo mucho más profundo, que creo que todos tenemos que pedir. Cámbiame por dentro. Porque, hermanos, el cambio exterior es importante, refleja, pero el interior hace que todo en nosotros sea luz y sea más semejante a Cristo. Entonces necesitamos un cambio por dentro y eso es precisamente lo que hace nuestro Salvador. Él no solamente quiere limpiar nuestras manos, lavémonos, también quiere limpiar nuestro corazón, ayudarnos a ser más tiernos, más humildes, incluso limpiarnos de esos sentimientos o esas situaciones que nadie conoce, ¿sí? Culpa, resentimiento, envidia, orgullo, pensamientos que nos avergüenzan o acciones que nos avergüenzan.
A veces las tenemos ahí guardadas. A veces maledicencias. He oído en entrevistas algunos jóvenes o algunas hermanas que me han contado, me han dicho, mi esposo cuando se enoja dice maledicencias, groserías, vulgaridades, profana el nombre de Dios. Jovencitos que en entrevistas con lágrimas en los ojos me han contado. Mis padres cuando discuten o cuando nos mandan utilizan palabras que no puedo mencionar, pero aún así están en la iglesia. Esas cosas podemos mejorarlas. Podemos soltar esas heridas y esas cosas malas que nos atormentan, que no hemos querido soltar. Y aquí estoy hablando tal vez como un coach, un terapeuta, pero es importante que hagamos eso. Podemos aprender a esconder todo eso de las personas, queridos hermanos, pero nunca de Dios. Como ponernos una máscara. Hola, ¿cómo están? Hola, queridos hermanos. Pero nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador Jesucristo, ve en el corazón. ¿Recuerdan? Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová mira el corazón del hombre. Y entonces aquí aparece una verdad hermosa que tiene que quedarnos clara. Dios ya conoce nuestro corazón. Esa es una verdad eterna que a veces como que se nos olvida. Por eso el Señor dice, porque Jehová el Señor no será burlado. ¿Qué se puede esconder de Dios? Y aún así, aunque conoce nuestro corazón, nos sigue invitando a que nos acerquemos. ¿Ustedes creen que Él nos invita a acercarnos porque Él desconozca lo que pasa dentro de nosotros? No, hermanos. Él conoce muy bien. No tenemos que fingir delante de Él, ¿no? Podemos llegar a Él tal como somos, tal como estamos. Con los dolores, con las angustias, podemos decir, Padre, esto es lo que soy. Esto es lo que hice, esto es lo que tengo, esto es lo que me duele, esto es lo que necesito y no he podido cambiar, necesito dejar esto. Necesito a Jesucristo. La mujer que fueron a apedrear, ella fue obligada, ¿recuerdan? Fue llevada, ya no fue por voluntad propia y aún así, ahí comenzó el milagro. Esta noche vamos a hablar de eso, de ese asunto especial, de esa mujer y del Salvador Jesucristo. Así que esta noche, por favor, sigan ahí los contenidos de Morgan, de la Fundación, porque esta noche voy a estar ahí hablando un poco más de esto. ¿Cómo hubo un milagro ahí? Que a veces no vemos, porque el arrepentimiento verdadero no nace del miedo a ser castigados, aunque en el caso la mujer empezó así. Nace del amor. Y cuando uno ama, comprende que el Salvador lo ama a uno. Y comienza a desear ser un poquito más semejante a Él, queridos hermanos. El arrepentimiento entonces deja de ser una obligación. Si no me arrepiento, entonces no puedo tomar la Santa Cena, entonces no me dan un llamamiento, entonces no puedo tener la recomendación para el templo. Claro, todas esas cosas vienen cuando yo estoy limpio, pero no las hago porque sea una obligación, tiene que ser una oportunidad para mí, una bendición limpiarme, una oportunidad de respirar nuevamente, lo que llama el Salvador en las Escrituras, nacer de nuevo, ser una nueva criatura, recuperar la paz, volver a sentir el Espíritu, comenzar otra vez, poco a poco. Entonces pienso en Pedro, el de las Escrituras, que es tal vez después de Jesucristo mi personaje favorito. Por eso mi hijo se llama Pedro Daniel. Pedro Daniel. Son dos personajes que me conmueven sus historias. Pedro amaba al Salvador, pero en algún momento tuvo miedo y negó conocerlo. Esto es importante que lo aprendamos, hermanos. El presidente Kimball lo enseñó hace muchos años. Pedro no negó a Jesucristo. Negó fue su asociación con Él. No lo conozco. Después comprendió lo que había hecho y dice las Escrituras que seguramente sintió dolor y vergüenza y tristeza, que lloró amargamente. También presidente Kimball dice que tal vez ningún hombre se ha arrepentido tanto en la tierra como Pedro. Pero Jesús no terminó la historia de Pedro con su caída. Después de la resurrección fue a buscarlo para predicarle su evangelio y le dio una nueva oportunidad. ¿No?
tú me negaste. No, eso no lo hizo el Salvador. Qué maravilloso es nuestro Señor. Porque Él no define nuestra vida por nuestro peor momento. Más bien, mira nuestra capacidad de levantarnos y define la vida, nuestra vida, por esa capacidad, no por nuestro peor momento. No, eso no lo hace, eso lo hacemos nosotros. Generalmente definimos a las personas por su peor momento. Ese me traicionó, ese me olvidó, ese me debe, ese me robó, todo lo malo. Y rara vez decimos, es un excelente maestro, o es un excelente hermano, o a pesar de sus dificultades, siempre ministraba. Tal vez hoy estemos cargando con errores del pasado, quizás llevemos años, hermanos, cargando esos pesos y pensando si pudiera volver atrás. Pero les tengo una noticia, que puede sonar triste, hermanos. No podemos volver atrás. Pero ¿saben? Sí podemos seguir adelante y buscar a Jesucristo. Por eso Él nos dice, venid a mí. Hoy es un buen día para arrepentirnos, para volver a Él. Podemos reparar junto a Él cualquier cosa que sea posible reparar. Podemos pedirle perdón, misericordia. Podemos abandonar aquello que nos está alejando de Él hoy. Y podemos comenzar de nuevo para ser nuevas criaturas, para tener un futuro brillante gracias a la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Dejo esto, mis amados hermanos. Espero que haya sido importante para ustedes. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si les gustó mi pensamiento espiritual del día de hoy, hermanos y hermanas, espero que puedan dejar sus comentarios aquí abajo. Puedan dejar un like, puedan decirme cómo se sintieron con este pensamiento espiritual. Para mí es un honor compartirlo con ustedes. Y más ahora que voy a compartir con ustedes un discurso del elder David A. Bednar. Miren, lo voy a colocar aquí en la pizarra con ustedes. Miren, aquí está. Elder David Bednar. Limpios de mano y puros de corazón. Estamos alineados. Octubre de 2007, queridos hermanos. Les invito a que vean este discurso conmigo en este día. Nos vemos en un ratito. Son como 14 minutos que dura el mensaje. Nos vemos y cerramos el club entre todos, como lo empezamos. Gracias, mis amados hermanos. Tomen notas y pongan su corazón en paz para que este mensaje llegue y penetre nuestros corazones y nos ayude a cambiar. Ya nos vemos. Tengo gratos recuerdos de mi niñez, de cuando mi madre me leía las historias del Libro de Mormón. Era muy hábil para hacer que los episodios de las Escrituras parecieran reales en mi juvenil imaginación, y no me cabía duda de que mi madre tenía un testimonio de la veracidad de ese registro sagrado. Recuerdo en forma especial su descripción de la visita del Salvador al continente americano después de su resurrección y de sus enseñanzas al pueblo de la tierra de abundancia. Por medio de la simple constancia de su ejemplo y testimonio, mi madre encendió en mí las primeras llamas de fe en el Salvador y en su iglesia de los últimos días. Llegué a saber por mí mismo que el Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo y que contiene la plenitud de su Evangelio eterno. Hoy me gustaría examinar con ustedes uno de mis acontecimientos favoritos del Libro de Mormón, la aparición del Salvador al Nuevo Mundo, y analizar sus enseñanzas a la multitud acerca del poder santificador del Espíritu Santo. Ruego la guía del Espíritu, tanto para mí como para ustedes. Durante el ministerio del Salvador en el Nuevo Mundo, que duró 3 días, Él enseñó su doctrina, autorizó a sus discípulos para efectuar las ordenanzas del sacerdocio, sanó a los enfermos, oró por la gente y con ternura bendijo a los niños. Al acercarse el final del tiempo que el Salvador estaría con el pueblo, resumió en forma concisa los principios fundamentales de su Evangelio. Y este es mi mandamiento: arrepentíos todos vosotros, extremos de la tierra, y venid a mí, y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha.
Es esencial que comprendamos y apliquemos a nuestra vida los principios básicos que describió el Maestro en este pasaje de las Escrituras. El primero fue el arrepentimiento, entregar el corazón y la voluntad a Dios, abandonando el pecado. Al buscar y recibir en forma apropiada el don espiritual de la fe en el Redentor, recurrimos a los méritos, la misericordia y la gracia del Santo Mesías y confiamos, por supuesto, en ello. El arrepentimiento es el dulce fruto que se recibe por la fe en el Salvador e implica volcarnos a Dios y alejarnos del pecado. A continuación, el Salvador resucitado explicó la importancia de venir a Él. La multitud se congregó en el templo y se les invitó en forma literal a venir al Salvador uno por uno y palpar las marcas de los clavos en las manos y en los pies del Maestro y meter las manos en su costado. Todos los que tuvieron esa experiencia supieron con certeza y dieron testimonio de que era Él, Jesucristo mismo, el que había venido. El Salvador también enseñó al pueblo a venir a Él por medio de convenios sagrados y les recordó que eran los hijos del convenio. Recalcó la importancia eterna de la ordenanza del bautismo y de recibir el Espíritu Santo. De igual forma, se nos amonesta a ustedes y a mí a volvernos a Cristo, a aprender de Él y venir a Él por medio de los convenios y las ordenanzas de su Evangelio restaurado. Al hacerlo, con el tiempo y al final, llegaremos a conocerlo en su propio tiempo y a su propia manera y de acuerdo con su propia voluntad, como lo hizo el pueblo de la tierra de abundancia. El arrepentirse y venir a Cristo por medio de los convenios y las ordenanzas de salvación son los requisitos y la preparación para ser santificados por el Espíritu Santo y así hallarnos sin mancha ante Él y ante Dios el Padre en el postrer día. Ahora quisiera concentrar nuestra atención en la influencia santificadora que el Espíritu Santo puede ser en nuestra vida. La puerta del bautismo conduce al estrecho y angosto camino y a la meta de despojarnos del hombre natural y llegar a ser santos mediante la expiación de Cristo el Señor. El propósito de nuestra jornada terrenal no es simplemente ver los paisajes de la tierra o utilizar el tiempo que se nos adjudicó con fines egoístas, sino más bien andar en una vida nueva, ser santificados al entregar nuestro corazón a Dios y obtener la mente de Cristo. Se nos manda y se nos enseña a vivir de manera tal que nuestro estado caído cambie por medio del poder santificador del Espíritu Santo. El presidente Marion G. Romney enseñó que el bautismo de fuego por el Espíritu Santo nos cambia de lo carnal a lo espiritual, limpia, sana y purifica el alma. La fe en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento y el bautismo de agua son todos elementos preliminares y requisitos del mismo, pero el bautismo de fuego es la culminación. El recibir el bautismo de fuego significa que nuestros vestidos son lavados en la sangre expiatoria de Jesucristo. Por lo tanto, al nacer de nuevo y procurar tener siempre su Espíritu con nosotros, el Espíritu Santo santifica y refina nuestra alma como si fuese por fuego. Y finalmente, nos hallaremos sin mancha ante Dios. El Evangelio de Jesucristo abarca mucho más que evitar vencer y ser limpios del pecado y de las malas influencias de nuestra vida. También conlleva fundamentalmente hacer el bien, ser buenos y llegar a ser mejores. Arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón son cosas espiritualmente necesarias y siempre debemos hacerlas. Pero la remisión de los pecados no es ni el único ni el más importante propósito del Evangelio. El que nuestro corazón cambie por medio del Espíritu Santo al punto de ya no tener más disposición de obrar mal, sino de hacer lo bueno continuamente,
como tenía el pueblo del rey Benjamín, es la responsabilidad que hemos aceptado bajo convenio. Este potente cambio no es solo el resultado de esforzarnos con más ahínco o de lograr mayor disciplina individual, más bien es la consecuencia de un cambio radical en nuestros deseos, motivos y naturaleza, que se logra por medio de la expiación de Cristo el Señor. Nuestro propósito espiritual es superar tanto el pecado como el deseo de pecar, tanto la mancha del pecado como su tiranía. A través de las edades, los profetas han recalcado los dos requisitos. Uno, evitar y vencer el mal, y dos, hacer el bien y llegar a ser mejores. Consideremos la profunda pregunta que hizo el salmista. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Hermanos y hermanas, es posible ser limpios de manos y no ser limpios de corazón. Tengan en cuenta que tanto las manos limpias como el corazón puro son necesarios para subir al monte de Jehová y estar en el lugar santo. Permítanme seguir con las manos que se limpian mediante el proceso de despojarnos del hombre natural y de vencer el pecado y las malas influencias de nuestra vida por medio de la expiación del Salvador. El corazón se purifica al recibir su poder fortalecedor para hacer el bien y llegar a ser mejores. Todos nuestros deseos dignos y buenas obras, aunque son muy necesarios, no producen manos limpias y un corazón puro. La expiación de Jesucristo es la que proporciona tanto el poder limpiador y redentor que nos ayuda a vencer el pecado, como el poder santificador y fortalecedor que nos ayuda a ser mejores de lo que seríamos si dependiésemos solo de nuestra fuerza. La expiación infinita es tanto para el pecador como para el santo que hay en cada uno de nosotros. En el libro de Mormón encontramos las supremas enseñanzas del rey Benjamín en cuanto a la misión y a la expiación de Cristo. La simple doctrina que enseñó hizo que la gente cayera a tierra, porque el temor del Señor había venido sobre ellos y se habían visto a sí mismos en su propio estado carnal, aún menos que el polvo de la tierra. Y todos a una voz clamaron diciendo: «Oh, ten misericordia y aplica la sangre expiatoria de Cristo para que recibamos el perdón de nuestros pecados y sean purificados nuestros corazones. Porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que creó el cielo y la tierra y todas las cosas, el cual bajará entre los hijos de los hombres». Una vez más, en este versículo encontramos la doble bendición del perdón del pecado, que sugiere manos limpias, y la transformación de nuestra naturaleza, lo que significa un corazón puro. Al terminar sus enseñanzas, el rey Benjamín reiteró la importancia de esos dos aspectos básicos del crecimiento espiritual. Y ahora bien, por causa de estas cosas que os he hablado, es decir, a fin de retener la remisión de vuestros pecados de día en día, para que andéis sin culpa ante Dios, quisiera que de vuestros bienes dieseis al pobre. Nuestro deseo sincero debería ser que fuésemos limpios de manos y puros de corazón, y tener ambos, la remisión de los pecados de día en día y andar sin culpa ante Dios. El solo ser limpios de manos no será suficiente cuando nos hallemos ante aquel que es puro y que, como cordero sin mancha y sin contaminación, libremente derramó su preciada sangre por nosotros. Algunos de los que oigan o lean este mensaje pensarán que durante su vida no obtendrán el progreso espiritual que describo. Tal vez pensemos que estas verdades se aplican a los demás, pero no a nosotros. En esta vida no alcanzaremos un estado de perfección, pero podemos y debemos seguir adelante con fe en Cristo por el estrecho y angosto camino y progresar en forma constante hacia nuestro destino eterno. El modelo del Señor para el progreso espiritual es línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí.
Las mejoras espirituales pequeñas, constantes y progresivas son los pasos que el Señor quiere que tomemos. El prepararnos para andar sin culpa ante Dios es uno de los propósitos principales de la vida terrenal, y la búsqueda de toda una vida no se obtiene como resultado de periodos esporádicos de intensa actividad espiritual. Testifico que el Salvador nos fortalecerá y nos ayudará a progresar en forma continua y metódica. El ejemplo del Libro de Mormón, de que muchísimos miembros de la Iglesia de la Antigüedad eran puros y sin mancha ante Dios, es una fuente de aliento y consuelo para mí. Me imagino que esos miembros de la Iglesia antigua eran hombres y mujeres comunes y corrientes como ustedes y yo. Esas personas no podían ver el pecado sino con repugnancia, y fueron purificados y entraron en el reposo del Señor su Dios. Esos principios y ese proceso de progreso espiritual se aplica siempre y a cada uno de nosotros por igual. El requisito de despojarse del hombre natural y hacerse santo, de evitar y vencer el mal, y de hacer el bien y mejorar, de ser limpio de manos y puros de corazón, es un tema que se repite a lo largo de todo el Libro de Mormón. De hecho, la invitación final de Moroni, en la última parte del Libro de Mormón, resume ese tema. Él dijo: sí, venid a Cristo, y perfeccionaos en Él y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. Y además, si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo y no negáis su poder, entonces sois santificados en Cristo por la gracia de Dios, mediante el derramamiento de la sangre de Cristo que está en el convenio del Padre para la remisión de vuestros pecados, a fin de que lleguéis a ser santos sin mancha. Es mi deseo que ustedes y yo nos arrepintamos con sinceridad de corazón y realmente vengamos a Cristo. Ruego que por medio de la expiación del Salvador procuremos ser limpios de manos y puros de corazón, y que lleguemos a ser santos sin mancha. Testifico que Jesucristo es el Hijo del Padre Eterno y nuestro Salvador. Aquel que es sin mancha nos redime del pecado y nos fortalece para hacer el bien y llegar a ser mejores. De ello testifico, en el sagrado nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por haberme acompañado. Un discurso impresionante en cuanto a lo doctrinal, hermanos, y con una manera de ser expresado como por un profeta del Señor, que es el Elder Bednar, que nos abre la puerta a la posibilidad que nosotros tenemos de amar a Cristo y acercarnos más a Él. Qué bendecidos somos de tener a los apóstoles del Señor. Quiero compartir con ustedes una parte que subrayé aquí, hermanos, que me impactó de este discurso que acabamos de escuchar. Miren, el Bednar dice lo siguiente. Seguramente ustedes también subrayaron este pedacito. Miren, dice: es esencial que comprendamos y apliquemos a nuestra vida los principios básicos que describió el maestro en este pasaje de las Escrituras. El primero fue el arrepentimiento, es decir, entregar el corazón y la voluntad a Dios, abandonando el pecado. Eso lo dice la guía del estudio de las Escrituras. Busquen palabra arrepentimiento y eso es lo que dice. Al buscar y recibir en forma apropiada el don espiritual de la fe en el Redentor, recurrimos a los méritos de misericordia y a la gracia del Santo Mesías y confiamos en ello. El arrepentimiento es el dulce fruto que se recibe por la fe en el Salvador e implica volcarnos a Dios y alejarnos del pecado. Cambiar nuestra actitud y nuestra forma de ser, nuestras maneras, la forma de ver el mundo, de ver a Dios, de ver a los demás y de vernos a nosotros mismos. Poner nuestra voluntad en la voluntad de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué discurso tan hermoso! Testifico que las palabras de este profeta son verdad.
Testifico que Dios nos ama tanto que nos da profetas y apóstoles para que nos enseñen su palabra como testigos especiales de Él. Y lo hago en el nombre de ese Salvador del que ellos predican y del que nosotros también predicamos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis amados hermanos y hermanas, por acompañarme en este día. Muchas gracias. Ya casi van a ser las 9 de la mañana. Creo que ya es oportuno, suficiente, 9 de la mañana hora de Colombia, este Club de la Mañana. Recuerden que esta noche los espero con el programa Lo que no te han enseñado de las Escrituras. Hoy por la noche, búsquenlo aquí. Vamos a hablar de la mujer que iba a ser apedreada, del Salvador, de las personas que estaban alrededor. Vamos a aprender muchas cosas. Los invito esta noche, sobre las 7 de la noche hora de Colombia, Perú, Ecuador, Jamaica. Ahí pueden ubicarnos. Ustedes ya buscan una hora antes, una hora después y ven ese programa. Les va a gustar. Lo hemos hecho con mucho amor para ustedes. Un fuerte abrazo para todos. Espero que este Club de la Mañana del día de hoy nos ayude a todos a ser un poquito, al menos un poquito, más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Les amo con todo mi corazón. Mírenlo, aquí está. Corazón de Morgana. Aquí está. Un fuerte abrazo. Un beso. Nos vemos esta noche. Chao, chao. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.